Siéntese, por favor. Buenos días. Su nombre es Eduardo Pacheco Estrada. ¿Usted ha estado vinculado a Forum? ¿Con qué cargo? General desde noviembre del 93 hasta finales del 99, principio del 2000. ¿Esa vinculación que usted ha tenido con Forum puede dificultar o impedir de alguna manera que usted diga la verdad en este acto? No. ¿Jura o promete decir la verdad? Juro. El Código Penal, ni deberá advertírselo, castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. El Ministerio Fiscal puede preguntar algo. Sí, con la venia, señoría. Señor Pacheco, efectivamente usted dice que fue director general. Se me está grabando, ¿verdad? Sí. Usted fue director general desde el año 93 de Forum Filatélico, pero usted entró en Forum Filatélico antes del año 93, ¿verdad? Sí, yo prestaba servicios en una empresa de consultoría y esa empresa de consultoría, pues uno de sus principales clientes era Forum Filatélico. Es decir, que usted facturaba servicios a través de una empresa. Yo facturaba mis servicios a la empresa de consultoría para la que yo trabajaba y ella mis servicios. ¿Y cuándo entró usted a formar parte, digamos, de la plantilla de Forum Filatélico? ¿Como director general? O como cualquier otro cargo antes de director general. No, yo trabajé como profesional aproximadamente desde o finales del 90 o principios del 91, una cosa así. Bien. El cargo de director general de Forum Filatélico, ¿cómo le vino dado? ¿Quién le nombró director general o quién le propuso ese cargo? Me lo propusieron, yo creo que fue una reunión que mantuve directamente al mismo tiempo con el presidente, que era Jesús Fernández Prada, y el vicepresidente, que era Ángel Briones. El señor Ángel Briones. Sí. ¿Y usted qué cualificación profesional tenía? Pues desde el punto de vista de la experiencia mucha, desde el punto de vista de la formación era más escasa. Yo soy bachiller superior, no tengo carrera universitaria, pero había hecho unos cursos del CEPADE, impartido por la Universidad Politécnica, había hecho cursos en contabilidad general, en contabilidad de costes, en impuestos y en administración de empresas. Y además de la dirección general de Forum Filatélico, ejercía usted además como consejero en algunas filiales de la sociedad, ¿no es así? En alguna filial estuve como consejero, sí. ¿Y recuerda algún nombre de alguna filial? Pues no sé si probablemente Mundiclip o Víctor de Milano. Sé que en tres, o Euromédica, no sé, en tres o cuatro estuve como consejero. Sí. A ver, señor Pacheco, ¿usted jerárquicamente dependía del presidente de Forum? Sí. ¿Reportaba usted a la presidencia? Sí. ¿Y de la dirección general que usted desempeñaba, qué departamentos dependían, si es que había dependencia de departamentos? ¿De mí? Directamente de la dirección general, pues en lo teórico dependían absolutamente todos, menos compras, que era un departamento que era directamente vinculado a la presidencia. A la presidencia. Cuando habla de compras, ¿se refiere a los contactos con los proveedores filatélicos? Cuando hablo de compra me refiero a la compra de filatelia, sí. Mire, en el año 2000 abandona usted la sociedad Forum Filatélico. ¿Quiere usted decirnos por qué? Bueno, pues mire, se me juntaron dos situaciones distintas. Por un lado yo tenía una serie de problemas personales, por otro lado tenía alguna divergencia con el presidente. Igual si se hubieran dado solamente una de las dos circunstancias, pues no hubiera pasado nada, pero se aglutinaron las dos y decidí que era mejor salir, tomarme un descanso. Sin embargo, señor Pacheco, usted siguió prestando unos servicios profesionales para Forum después de su salida, ¿no es así? Sí, así es. ¿Quién le propuso que usted siguiera? Mire, mi salida, cuando yo decidí salir, al presidente no le gustó la idea, la verdad. Me preguntó si había alguna persona dentro de la casa en la que yo pensara que podría ocupar el puesto. Yo le hablé de Antonio Merino. Era una persona que él no conocía demasiado porque el presidente no bajaba muchas veces a sus relaciones más habituales, estaban o bien con el departamento de compras, o bien con la dirección comercial, o bien con la dirección general, y normalmente no con mucha más gente. Entonces no conocía muy bien a Antonio Merino, se estuvo planteando la posibilidad de traer una persona de fuera, que fuera la que dirigiera la empresa, hasta que ya definitivamente, pues sí, toma la decisión de que sea Antonio Merino. Pero se quedaba más tranquilo si yo estaba por ahí todavía, digamos. Entonces me ofreció que siguiera como asesor externo, me hizo una oferta muy jugosa económicamente hablando y formalizamos un contrato para mantener una relación de asesoría externa básica, en lo teórico para él y para la dirección general,
pero lo que estaba en su ánimo principalmente es porque él estuviera más tranquilo en ese sentido. Pero esto no fue, digamos, un escenario de transición, sino que usted siguió facturando servicios hasta el año 2006, ¿no es cierto? Hubo varias fases. Yo mantuve ese contrato hasta junio de 2001. En junio de 2001, bajo el mandato del nuevo presidente, se formalizó un nuevo contrato con otras condiciones económicas y se mantiene hasta diciembre de 2003. Hasta diciembre de 2003. Sí. A partir de ahí ya se rescinde ese contrato y creo que es en noviembre o diciembre de 2004 cuando vuelven a contactar conmigo y vuelven a requerir mis servicios profesionales. Mire, usted entonces ejerció profesionalmente para el señor Prada y para el señor Francisco Briones. Sí. Digamos, hay dos etapas, la etapa del señor Prada y la etapa del señor Briones. Sí. ¿Usted sabe por qué el señor Briones sucedió al señor Prada en la presidencia de Fórum? Sí, salió publicada una noticia en prensa en la cual el nombre de Jesús Fernández Prada quedaba un poco en entredicho y sé que a partir de ahí hubo conversaciones entre el señor Briones y el señor Prada encaminadas a que el señor Prada dejara la presidencia. Mire, cuando el señor Prada dejó la presidencia y le sucedió el señor Briones, hubo gente, digamos, que trabajaba con usted con anterioridad que usted abandonara Fórum, que, digamos, se pudieran considerar personas del equipo del señor Prada que cesaron en su trabajo con la entrada del señor Briones. Lo desconozco, ¿no? Lo desconoce. El señor Manuel Pinto Martelo era una persona, digamos, que trabajaba con usted estrechamente durante la etapa del señor Prada. Sí. Sí. ¿En qué trabajaba el señor Pinto? ¿A qué se dedicaba? Pues sus mayores responsabilidades estaban en algunas, no en todas, pero en algunas de las empresas del grupo, sobre todo Forum Electronics, las que tenían que ver con los productos electrónicos, con relojes. Él se volcaba muchísimo. ¿Tuvo usted conocimiento de la salida del señor Pinto de Fórum Filatélico? Sí, pero porque con el señor Pinto me une una relación muy estrecha. Sí. Bien, ¿y le comentó a qué se debía su salida? No lo sé exactamente cuál es el motivo de por qué sale exactamente lo de los... Le comentó el señor Pinto si a la salida de Fórum Filatélico él seguía teniendo relaciones profesionales con el señor Prada. Pues es probable, porque con el señor Prada le unía una muy buena relación. Bien. Mire, ¿usted sabe quién es el señor José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, o Carlos Rodríguez, o Carlos Llorca? ¿Cuándo conoció a esta persona? ¿En qué circunstancias? Yo le conozco muy poquito después de ocupar la dirección general de Fórum, en algún momento de los 3-4 primeros meses del año 94. Me lo presenta el presidente, me lo presenta como un buen amigo suyo, y él venía a plantear una operación, un cliente suyo, que se llama Pedro Manuel Rosoprani, que era una persona con patrimonio de cierta importancia, pero con muchos problemas de liquidez y con algunos bienes embargados, vino a plantear una operación para que se le prestara dinero. Era una cantidad alta, eran 250 o 300 millones de pesetas, y en ese momento es cuando yo le conocí. Bien, el señor Llorca presentó al señor Ros Sopranis como persona que iba a adquirir un préstamo de Fórum Filatélico. No es que él presentara, señor Ros Sopranis. O sea, yo conozco, usted me ha preguntado que cuando conocí, yo lo conozco porque... Pero le dijo el señor Llorca si el señor Ros Sopranis tenía que adquirir conseguir un préstamo de Fórum Filatélico. Él lo que venía a plantear era la posibilidad de que Fórum pudiera prestar a su cliente, que era el señor Soprani, ese dinero. ¿Y usted recuerda si realmente después Fórum prestó dinero al señor Soprani? Sí. ¿Quién decidió que se prestara el dinero al señor Soprani? Pues el presidente. El señor Prada. Claro. Sí. ¿Sabe usted cuál es la sociedad Lusopert? Sí, es una de las sociedades que tenía el señor Soprani. El señor Soprani. ¿Sabe usted si se adquirió la sociedad Lusopert por parte de Fórum Filatélico o alguna filial? De cara a intentar cerrar de la mejor manera posible el cobro de la deuda, desde Fórum se tomó una participación minoritaria en varias empresas, por lo menos 4 o 5, que eran propiedad del señor Rosoprani. Y
quedaban cubriendo el buen fin de la operación el resto de las acciones. Nos habló usted de cómo conoció al señor Llorca. Las siguientes ocasiones que tuvo usted la oportunidad de hablar con el señor Llorca, ¿con qué motivo fue? Pues el señor Llorca era una persona que venía por la oficina no voy a decir con cierta frecuencia, pero sí, al menos 3 o 4 veces al año sí que venía por allí. Él normalmente se reunía con el presidente, y alguna de esas veces que él se reunía con el presidente luego charlaba conmigo también. Sí. ¿Usted, como director general de Forum, tenía conocimiento de quiénes eran las personas accionistas de la entidad? Por lo menos los importantes sí, aunque solamente fuera por el control que hacíamos del pago de dividendos, pues aunque solamente fuera por eso. ¿Usted recuerda si el señor Llorca de alguna manera fue o tenía acciones en Forum Filatélico, directa o indirectamente? Directamente yo juraría que no. Indirectamente no tengo ni idea. Mire, usted fue accionista de Forum Filatélico hasta el año 2000, ¿no? Sí. ¿Por qué dejó de ser accionista de Forum Filatélico? Bueno, pues porque formaba parte ya de mi salida. Jesús, el presidente, me pidió que vendiera mis acciones y que... ¿Y por algún motivo particular? Bueno, por aquello de la desvinculación de la empresa a las acciones de Forum. Había mucha gente que quería acciones de Forum, había muchos empleados, muchos colaboradores que querían acciones de Forum. Estaban difíciles de conseguir, por decirlo de alguna manera. Entonces, el planteamiento de Jesús era que bien que las hubiera tenido mientras había estado, pero que bueno, que una vez que me iba, que era mejor que las vendiera. A mí no me pareció mal tampoco. No, de acuerdo. Mire, señoría, quisiera que el señor Pacheco tuviera a la vista este documento. Este documento, señorías, se encuentra entre la documentación incautada en José Abascal 51, el 13 de febrero de 2007, planta 5, habitación 4, caja 1, páginas 556-557, repito, pieza documental 3A, documentación incautada en José Abascal 51, 13 de febrero de 2007, planta 5, habitación 4, caja 1, páginas 556-557. También puede encontrarse, señoría, en el tomo 170 de las actuaciones, folios 53, 672 y 673. Señor Pacheco, mire, tiene a la vista un contrato, teóricamente, firmado en Londres. Dígame si la firma es suya, la que obra al pie de la segunda página. Es suya. Mire, ¿firmó usted este contrato en Londres? No. No. El 2 de mayo del año 2000, dice aquí, usted vende 2.420 acciones de Forum Filatélico a Clonimore Company. ¿Quién redactó este contrato? No lo sé. Yo llegué un día o sea, yo en mayo había estado unos días de vacaciones, a principios precisamente de mayo había estado unos días de vacaciones, y esto ocurriría el 7, el 8 de mayo. En algún momento el presidente me dijo: oye, mira, ya tengo lo de tu contrato, lo de la venta de tus acciones, me das el contrato, este es el importe, porque no estaba claro hasta ese momento. 15 millones de pesetas. Sí. Si te parece bien, le dije que me parecía bien, lo firmé. Bien, y señor Pacheco, ¿quién es el señor Simon Carson que firma con usted? No aquí? tengo ni idea de quién es el señor. ¿Pero la firma del señor Carson ya estaba puesta cuando usted firmó o no? Sí. ¿Sabe usted qué sociedad es Clonimore Company? Sí, Clonimore era accionista de Forum. Pero ¿sabe usted de quién es? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué es esta sociedad? ¿A qué se dedica? No sé que era accionista, y que era de los importantes, digamos. Y el señor Prada le dijo que... Es decir, el señor Prada fue quien impuso el comprador de las acciones también. No lo impuso. Simplemente él fue quien me propuso que yo vendiera mis acciones ante allá de Forum, y él se ofreció en que él me encontraría quien las comprara. Cuando me puso esto y era ese el importe, me pareció razonable. Mire, en la estipulación segunda, donde se dice el precio, dice que Clonimore Company entrega en este acto al vendedor 15 millones de pesetas. ¿Recuerda usted cómo se le entregaron esos 15 millones? Era un cheque en euros, o sea, que eran 90.100 y pico de euros, y sé que era un cheque de una entidad extranjera. Mire, señoría, quisiera que escribiera el señor Pacheco este documento.
Este documento se encuentra en la Comisión Rogatoria Internacional de Liechtenstein de 5 de junio de 2009. Son los folios 178 y 184. Y también se encuentra en el tomo 170, el documento del folio 184 se encuentra también en el tomo 170 de las actuaciones, 53.674. Señor Pacheco, efectivamente este documento lo conoce usted ya, sí, porque se le exhibió en su momento, pero quiero que explique algunas cosas. Mire, a usted se le entregó, si va a la segunda página, el cheque de la mitad inferior, ¿de acuerdo? Es un cheque de VS con el número que ve usted ahí, 7478352, librado en Zurich el 3 de mayo de 2000, dice. Los fondos de este cheque de VS, que son 90.152 euros, equivalente exactamente a 15 millones de pesetas, se financiaron con cargo a la cuenta que tiene usted en la primera página. La primera página tiene usted una cuenta en el New Bank, a nombre de Fila Invest Limited, que es una sociedad de San Vicente y las Granadinas. ¿Conoce usted esta sociedad? No. Cuando el señor Prada le entregó el cheque de VS en euros, ¿le dijo de dónde venía este dinero? No, pero es que no sería habitual. Es que lo normal es que me entregue un cheque, pues yo entiendo que es un cheque de Prónimo y nada más. La sociedad Fila Invest Limited, disculpe, ¿ha tenido usted como director general, si tuvo usted algún trato en alguna ocasión con Fila Invest? Mire, si le digo la verdad, algo me suena el nombre, pero no sé si me suena porque lo haya tratado yo en algún momento o porque he leído algo de la causa, no lo sé. Pero sí me suena algo el nombre, pero otra cosa no le puedo decir. Cuando usted cobró este cheque, ingresó este cheque en cuenta, sí. ¿Obtuvo alguna información adicional de dónde venían los fondos de este cheque? No. Vamos a ver, señor Pacheco, mire, en el año 98, Fórum Filatélico encargó a 2 despachos de abogados la elaboración de unos informes técnicos, jurídicos, en relación con una reforma que había habido en la Ley de Mercado de Valores y en relación con la entidad Fórum Filatélico. Mire, quiero que tenga a la vista este documento. Este documento, díganos, disculpe, que la sala no lo tiene todavía. Se encuentra en el tomo 31 de las actuaciones, folio 9.498 a 9.502, tomo de la pieza principal. Señor Pacheco, díganos por favor si la última página de este documento está firmada por usted. Seguro. Sí, bien. Mire, esta es una hoja de encargo, de una oferta de prestación de servicios que firmó usted en nombre de Fórum Filatélico como director general, con el señor Requeijo, por parte de Ernst & Young. ¿Quiere usted explicar a la sala por qué encargó usted o por qué Fórum encargó este trabajo a Ernst & Young? ¿Y en qué contexto se enmarca esta petición, esta oferta de prestación de servicios? Pues el contexto es que en algún momento de diciembre del 98, Juan Ramón González, el responsable de la asesoría jurídica, me viene a ver, nos sentamos y me cuenta que ha habido una variación en la Ley del Mercado de Valores, en un artículo en concreto, que habla precisamente sobre la captación de ahorro público y que le preocupa que pudiéramos vernos afectados por esa modificación que se había producido. Lo hablamos con el presidente y digamos que de común acuerdo entre los tres se decidió pedir dictamen a alguna entidad pues del calibre de Ernst & Young o de Clifford Chance. Yo creo que a una se le pide porque había tenido relación con algún miembro del departamento jurídico anteriormente, creo que Clifford, y la otra Ernst & Young, no sé exactamente por qué, pero bueno, el motivo por el que se pide la prestación de servicios a estas 2 sociedades es por aquella variación que había habido en la ley de mercado. Y mire, si se va usted a la página 2, en los procedimientos para la elaboración del informe, dice ustedes dos, usted el señor Requeijo, que van a canalizar los contactos entre Ernst & Young y Fórum
a través de dos personas. Una, el señor Álvaro Requeijo Pascua, y otra, la persona designada por la Dirección General, que entiendo que es usted, la persona que tenía que designar al interlocutor. ¿Quién fue la persona designada por usted? Pues si le digo la verdad no lo recuerdo. Me imagino que sería el departamento jurídico, pero yo sé que con el San Jan hubo varias reuniones y yo estaba, desde luego el departamento jurídico estaba, o sea que no sé si lo asumí yo, si fue el propio departamento jurídico, pero de ahí no creo que variara la cosa. Mire, en este apartado 2, el último párrafo, dice: durante la elaboración del informe se contrastará con la sociedad el contenido del informe, de forma que pueda ampliarse o profundizarse en algunos aspectos, y a tal efecto se someterá a la sociedad a un borrador de informe antes del informe definitivo. ¿Usted recuerda, señor Pacheco, que durante la elaboración de este informe, que duró muy poco realmente, usted tuviera contacto, o la persona designada por usted le informara de que estaba teniendo contactos con la entidad Ernst & Young? Seguro que hubo contacto. Mire, ya se habla aquí de un borrador. ¿Recuerda usted recibir un borrador antes del informe? Pues no lo recuerdo, pero seguramente sí, seguramente, porque es práctica habitual en este tipo de trabajos, es práctica habitual emitir un borrador previo, o sea que seguramente lo hubo, sí. Bien, señoría, ¿podría exhibirse al señor Pacheco el siguiente documento? El documento, señoría, se encuentra en la documentación incautada José Abascal 51, el 13 de febrero de 2007, planta quinta, habitación 4, caja 1, página 303 del PDF. Señor Pacheco, mire, como verá usted ahí, esta es una comunicación del mes de febrero del año 99, apenas casi 2 meses después del encargo. En febrero del año 99 ya tenía usted disponible un borrador que le dirige el señor Requeijo y la señora Foncillas. Y le dice que remito el borrador. Y como podrás comprobar, dice el párrafo segundo, llegamos a la conclusión de que la actividad de la sociedad se enmarca dentro de la actividad reservada a entidades financieras. Este borrador que usted recibió, señor Pacheco, ¿qué destino le dio usted al borrador? Luego hablaremos del informe, pero el borrador. Pues me imagino que el mismo que el informe. Lo vería con el responsable del departamento jurídico y con el presidente. Y con el presidente de Foro Unidades. ¿Hubo que hacer alguna enmienda de ese borrador, que le dijera a ustedes a este borrador no nos gusta, o hay algo que no está bien? Es que aquí no se trataba de que a nosotros nos gustara o no nos gustara el informe que emitieran ese día. Históricamente, el propósito principal de Fórum Filatélico, que era una entidad que, bajo todos los auspicios de una entidad mercantil, era no parecer una entidad financiera, no confundir, no generar confusión. Si nosotros acudimos precisamente a Ernst & Young y a Clifford Chance y solicitamos un informe de esa naturaleza, es en esa misma línea, en la de intentar ser claros y que no haya ninguna posibilidad de que nadie se confunda. Por lo tanto, no cabía por nuestra parte tampoco la opción de sugerir ningún tipo de modificación. Nosotros lo que queríamos es que nos dijeran cómo lo veían ellos, unos u otros, independientemente de que nos pareciera más o menos creíble, independientemente de que estuviéramos más o menos de acuerdo. Lo que pretendíamos era su visión del tema, no que ellos pusieran en sus papeles nuestra visión, porque la nuestra, precisamente demandábamos su ayuda para tener una visión clara de la situación. Bien, y mire, ¿recuerda usted si el informe que emitió Clifford Chance conjuntamente con otro letrado también hubo borrador? Pues probablemente también, sí. ¿Recuerda usted el destino que le dio después a los informes definitivos de Clifford Chance y de Ernst & Young? ¿Necesita verlos para saber de qué informes estamos hablando? No. Cuando hice el destino, pues estarían en mi despacho seguro. Bien, pero después, una vez los vi, lógicamente, con toda seguridad, con el presidente y con el departamento jurídico, con el responsable del departamento jurídico, y ya lo declaré la primera vez, probablemente también con director comercial y director de administración. ¿Quién era el director comercial entonces? Francisco Briones. ¿Y quién era el director de administración? Antonio Medina. El señor Medina. Mire, después de recibir los informes de Clifford Chance y de Ernst & Young, ¿se celebraron reuniones con Ernst & Young y con Clifford Chance para...? Sí, seguro. Bueno, con Ernst & Young se celebraron varias reuniones, porque a raíz de ese informe se hicieron una serie de modificaciones en los contratos. Por lo tanto, con Ernst & Young varias. Y con Clifford Chance, pues como mínimo seguramente hubo una reunión, sí. Bien, señoría, quisiera que el señor Pacheco tuviera a la vista este conjunto de documentos.
quiero aprovechar, señoría, para corregir la ruta de estos documentos que el otro día dimos erróneamente. Ya planteé mis dudas sobre la localización, pero quiero aclararlo hoy. Señoría, estos documentos dijimos en la anterior sesión de los testigos, que se encontraba en los folios 318 y 337 a 340 de la documentación incautada en José Abascal 38. Lo cierto es que la ruta correcta es, los folios están bien, pero no es José Abascal 38, sería es José Abascal 51, planta 5, habitación 4, caja 1. Mire, señor Pacheco, sí, tiene usted a la vista ahí unas notas. Verá usted que la primera se refiere a una reunión tenida el 24 de febrero del año 99 con Clifford Chance, y las otras dos el 23 de febrero y el 22 de marzo del año 99 con Isaiah Stanyan. Yo no sé si usted elaboró estas notas. ¿Las elaboró usted? No. ¿No? Yo juraría que no, la verdad. ¿Las conocía por lo menos? Las he tenido que conocer, seguro. Sí. Díganos estas reuniones que se celebraron. Pone reunión a vida, reunión a vida, reunión a vida. Estas 3 reuniones. Si usted recuerda qué personas acudieron a estas reuniones. Doy por hecho que usted estaba en esas reuniones. Yo seguro que estaba, y seguro que estaba Juan Ramón González. No, y dudo si estaría el presidente, no lo sé. Probablemente también. Mire, si se sitúa en la reunión de Clifford Chance, vamos, en las notas relativas a los comentarios de la reunión de 24 de febrero del año 99 de Clifford Chance, ve usted ahí que hay 6 apartados. En la regulación de la actividad tiene 6 apartados. Y va al tercero, dice, se comenta la posibilidad de reconvertir la actividad, entiendo de Fórum, derivándola hacia el sector de seguros. ¿Usted recuerda que se comentó esto, es decir, que el objeto social y la actividad de Fórum se reconvirtiera hacia el sector de seguros? No, Clifford Chance, no me acuerdo si dijo los seguros. Clifford Chance lo que sí que hacía bastante hincapié es que teniendo una red comercial como la que tenía Fórum y teniendo una clientela como la que tenía Fórum en cuanto a cantidad, el mero hecho de tener que cambiar de actividad, bajo su punto de vista, no era tan grave, porque ya teníamos un buen elenco comercial en la calle y una cantidad importante de clientes. Pero ellos manejaron posibilidades como esa, pero esa posibilidad la manejaron ellos, no nosotros. Mire, si va a la página 2, por favor, el penúltimo párrafo, dentro de las estrategias. Dice, una de las estrategias es iniciar un proceso de conversaciones con posibles reguladores competentes sobre la base de acometer un proceso de reconversión de la actividad social. ¿Cuál es ese proceso de reconversión de la actividad social? ¿Y con qué reguladores había que hablar? Pues no lo sé, me imagino que iría en la misma línea del párrafo que hemos leído anteriormente sobre el tema del seguro, pero vamos, eso nunca estuvo en nuestro ánimo. Bien, mire, vamos a ir a la reunión de Ernst & Young, o a las notas, disculpe, sí, sobre los comentarios de Ernst & Young en la reunión de 23 de febrero del año 99, ¿de acuerdo? Sí. Mire, hablan ustedes ahí, o las notas hablan de los contratos, y dice, el primero de todos, se propone una revisión en profundidad de los distintos tipos de contratos, así como de la publicidad, de los productos de Fórum de cara a remarcar el carácter filatélico de los mismos. ¿Usted recuerda si se hizo algo en relación con esta propuesta, esta nota de contrato? Sí, sí que se hizo, sí que tuvieron a disposición todos los contratos y tuvieron a disposición pues los folletos publicitarios que se utilizaban, y de cara, en cuanto a los folletos publicitarios, de cara a tener precaución con la terminología utilizada para no dar lugar a confusiones, y en cuanto a los contratos, sí, porque a partir de su informe y a partir de estas conversaciones, hasta entonces el contrato era un contrato único con 3 apartados, uno en el que Fórum vendía, otro en el que el cliente, si así lo quería, depositaba la filatelia en Fórum, y otro en el que Fórum se obligaba a recomprar, y a partir de este momento se empezó ya a trabajar en la idea de separarlo en 3 contratos. Mire, si va usted al apartado 5, dentro de los contratos, dice, destacan, no sé quiénes son los que lo destacan, la importancia de la redacción de los contratos y la terminología que en ellos se utilice por encima del resultado financiero que puedan implicar.
Entiendo que de lo que ustedes hablan aquí es de que la terminología que utilizan los contratos intente superar o intente dejar de lado el resultado financiero. Dice que puedan implicar. ¿Cuál era el resultado financiero que no sé quién redactó este documento. Ahora ya, antes ya dije que no. Ahora, si yo hubiera tenido alguna duda de que yo lo hubiera podido redactar, ya le garantizo que yo nunca jamás hubiera utilizado esa expresión. Pero probablemente está redactado. No creo que quien lo hiciera pensando en que el separar, como que no se note que esto es una actividad financiera, sino que no se trata de eso, sino que nadie pueda entender, que no siéndolo, pueda entender que es una actividad financiera. Bien, si va a la segunda página, por favor, arriba dice: se incide en la conveniencia de ir adaptando progresivamente criterios contables y de garantías similares a los de las entidades de crédito, de cara a un hipotético requerimiento del Banco de España, incluso plantear en un futuro el posible sometimiento, supervisión y control del mismo. ¿Qué criterios contables eran los que había que ir adaptando en Fórum Filatélico similares a los de una entidad de crédito? Pues es esto, o sea, este párrafo es inviable de por sí, porque si nos manejamos dentro de lo que es una sociedad anónima en una actividad mercantil y lo comparamos con lo que sería la contabilización que habría que hacer de una entidad de crédito, estábamos hablando de parámetros totalmente distintos. O sea, no pueden converger en ningún momento. Bien, y en el tercer apartado dice: no consideran necesario iniciar una segunda actividad que paulatinamente sustituya a la filatélica. ¿Se planteó en esa reunión que Fórum Filatélico fuera sustituyendo la actividad filatélica? No, eso sí que había estado en el ánimo de Clifford. No, estamos hablando ya de España. Lo sé, pero probablemente quien escribió esto lo escribió en consonancia a mostrar la diferencia con Clifford Chang. Bien, mire, si va a la última hoja, por favor, que se refiere a unos comentarios sobre una reunión del día 22 de marzo, respecto a los contratos. En diagonal se lo leo. Dice que se sugiere la conveniencia de determinadas modificaciones formales. Dice, a título de ejemplo: primero, desvincular la recompra como causa principal del contrato. ¿Cómo se consiguió, cómo se hizo o cómo se iba a hacer esto de desvincular la recompra como causa principal del contrato? Pues me imagino que esto va en la línea de lo que comentaba anteriormente, ¿no? De que en vez de figurar en un solo contrato la venta por parte de Fórum, el depósito y el compromiso de recompra, establecerlo en 3 contratos diferentes. Mire, la segunda dice: sustitución de la garantía de recompra a precio cierto por una garantía estimada según revalorización histórica de los sellos. Mire, como usted sabe, Fórum Filatélico funcionaba con unas listas oficiales internas para sus clientes exclusivamente del valor de los sellos. Aquí lo que se está diciendo es que en vez de a un precio cierto de esas listas, que se haga una especie de revalorización histórica de los sellos, que se acuda a un histórico de ver cómo se están revalorizando los sellos de Fórum. No, yo creo que esto es un error. Creo que es un error porque dice sustitución de la garantía de recompra a precio cierto. A precio cierto había garantía de recompra en algunos de los contratos de Fórum. Pero precisamente en el contrato más importante, que suponía el mayor volumen de ventas y el que afectaba a mayor número de clientes, que era el abono, la primera premisa no era un precio cierto, era precisamente lo que ellos estaban indicando como que había que hacer. Era un porcentaje sobre el valor que tuviera la filatelia en ese momento. Señor Pacheco, ¿usted sabe cómo funcionaban las listas oficiales de Fórum Filatélico? Sí. Por cierto, ¿no? Como director general. ¿Esas listas se revalorizaban cada trimestre sistemáticamente? Sí, presidente. Sí, todos los trimestres. ¿Y eso en qué experiencia se basaba o por qué cada trimestre se revalorizaba toda la filatelia siempre? Bueno, el presidente, que era una persona con conocimientos, entiendo yo, que tenía unos grandes conocimientos filatélicos y que seguía el mundo filatélico muy de cerca, y sobre todo lo que se refería a la filatelia que comercializaba Fórum, que era el tema Europa, se basaba básicamente en la evolución del mercado, en un catálogo en concreto que era, entiendo yo, al menos por aquel entonces el que más prestigio tenía, que era el Mitchell, y en base a la evolución que iba teniendo la filatelia y lo que iba marcando ese catálogo, iba haciendo las revalorizaciones, hasta donde yo sé.
Señor Pacheco, mire, ¿usted qué estancia ocupaba en Fórum Filatélico en José Abascal 51? Pues un despacho en la quinta planta. En la quinta planta, al lado del presidente. Justo al lado del presidente. Esa misma estancia es la que después ocupó el señor Merino. Sí. Cuando usted se fue de Fórum Filatélico, la documentación que se encontraba en ese despacho, como consecuencia de su trabajo, digo, en Fórum Filatélico, ¿esa documentación se quedó allí? Sí. Sí. Mira, hay determinados documentos incautados en esa estancia que quiero, de uno de ellos quiero que vea, porque corresponde a la etapa de cuando usted era director general, y nos diga de dónde viene ese documento. Este documento, señorías, se encuentra en el tomo 147 de las actuaciones, folios 44.763 a 69. Mire, señor Pacheco, si va al final del documento, que está sin firmar, es un informe hecho en Barcelona, teóricamente, a 28 de marzo del año 95. Usted ya llevaba 2 años de director general, ¿de acuerdo? Y este documento es incautado, o lo ha entregado a la Administración Concursal, incautado en el despacho de la Dirección General, ¿vale?, del señor Merino. Mire, es una nota informativa relativa a Fórum Filatélico Financiero, cuando el Fórum Filatélico se llamaba todavía Fórum Filatélico Financiero. Y la última, para que vaya usted a las conclusiones, el apartado 7º de conclusiones, ahora iremos a alguna premisa, pero en las conclusiones dice que el que hace este informe recomienda no invertir a alguien, que no sabemos quién, en Fórum Filatélico, y desde luego que si está en el Consejo de Administración no entre en los órganos de administración. ¿Sabe usted quién elaboró este informe? No. ¿Y sabe usted por qué este informe está en Fórum Filatélico, en el despacho de la Dirección General? Pues este informe está en mi despacho porque una persona intentó chantajearnos. Cuéntenos, por favor. Dijo que había hecho una operación con Fórum Filatélico y que luego había ido con esa filatelia a un establecimiento de venta de filatelia y le habían ofrecido un 25% de lo que había pagado. Y entonces, pues quería dinero. No le hicimos ni caso y nos hizo llegar, no sé si lo trajo él o cómo, nos hizo llegar ese informe posteriormente. ¿Y este informe le dio usted alguna circulación, algún destino? ¿Lo comentó con alguien? Porque a veces hay cosas muy, a mi parecer, muy impactantes, porque habla incluso de responsabilidades penales, de que estos son una entidad, trabajan ustedes con actividad financiera encubierta, que pagan unos intereses, etcétera. Lo comenté con el presidente y el presidente decidió que no hiciéramos absolutamente ningún caso. Mire, cuando usted desempeñaba en esa estancia las labores de director general, ¿tenía a su servicio una secretaria o secretarios? Había un pool de secretarios, sí. Pero bueno, principalmente en la primera fase Lucía Rojas era la persona con la que más relación tenía, y posteriormente Belén Gómez. ¿Y quiere usted, por favor, explicarnos en qué consistían, hasta donde usted conozca, las funciones de doña Belén Gómez Carballo? ¿A qué se dedicaba el día a día? ¿Qué hacía? Bueno, pues hacía las funciones de secretaria de dirección de las 3 personas que ocupábamos la quinta planta, que éramos Manuel Pinto, el presidente y yo mismo, aunque estaba mucho más vinculada con el presidente, pero hacía las funciones, digamos, de secretaria de los 3, y luego colaboraba con el señor Fernández Prada en temas de recepción de filatelia y relación telefónica o por fax con proveedores y demás. Mire, los proveedores filatélicos, los que vendían la filatelia Fórum, ¿cómo hacían llegar la filatelia a Fórum Filatélico? Pues la enviaban por el medio de transporte ¿Dónde se recibían Fórum esas series? ¿Cómo? Pues hubo una época, quizás en los últimos tiempos en los que yo ocupé la dirección general, que la filatelia llegaba a la quinta planta. ¿A la quinta planta? ¿Quién la recibía en la quinta planta? Pues entiendo que Belén, seguramente sí. Entiendo que Belén y que Belén. Y una vez que se recibía allí, que esa filatelia venía en cajas cerradas. Sí. ¿Con alguna documentación? Es que
no es un tema en el que yo entrara absolutamente para nada, pero claro que me imagino que venía... Le he preguntado cuando usted conozca. Me imagino que venía con una documentación, venía con algún tipo de albarán o algo por el estilo, por supuesto. ¿Y cómo se manipulaba esa caja? ¿Qué se hacía? Una vez que se recibía, hasta donde usted recuerde y sepa, ¿cómo se hacía? Hasta donde yo sé, yo creo que el señor Fernández Prada le echaba un primer vistazo. Y posteriormente, pues me imagino que pasaría al departamento de Filatelia y de María Cabezón. Es decir, doña Belén trabajaba para la presidencia en el departamento de recepción de compras, ¿es así? ¿Es un departamento que recibe la filatelia? No durante todo el tiempo, porque yo creo que lo de la recepción de las cajas en la quinta planta es quizá en el último año, en los 2 últimos años, no sé exactamente, pero no durante todo el tiempo, porque Belén empezó a trabajar en Forum, yo creo que en el 97. Yo creo que al principio, cuando ella empieza a trabajar, no se recibe la filatelia arriba, o si se recibe, la recibe directamente el señor Fernández Prada, porque yo sí que es verdad que a veces en su despacho he visto cajas de filatelia. Y para pasar a María Cabezón, a doña María Cabezón, esas cajas, es porque esas cajas van a un departamento de control de calidad. A control de calidad. Es decir, antes de pasar a doña María Cabezón, no hay ningún control de calidad. Yo creo que sí. El señor Fernández Prada ya hacía un mini control de calidad seguro. Seguro, porque en algún caso me daba mis datos para que se rectificaran los datos del albarán que habían enviado ellos. ¿Y usted recuerda si el señor Prada o alguien cercano al señor Prada retiraba sellos de esas entradas de sellos? Es decir, ¿se retiraba sellos por algún motivo, para algo? No. ¿No lo recuerda o no se hacía? No tengo ninguna constancia de que ocurriera. ¿Usted le informó a doña María Cabezón en alguna ocasión de que el presidente le pedía sellos que ya estaban en el Departamento de Control de Calidad? No. De todas maneras, en los 6 años y medio en los cuales yo dirigí Forum Filatélico, creo que he hablado con María Cabezón 2 veces o 3 en mi vida. O sea, que no era una persona con la que yo tuviera ningún tipo de relación. ¿Qué relación tenía usted con los miembros del Consejo de Administración de Forum Filatélico? Bueno, pues como tenían proveniencias, provenían de distintas esferas, pues por ejemplo con alguno de ellos tenía más relación por su actividad comercial para la empresa, como pueden ser Agustín Fernández o López Gilarte, con Juan Maciá porque las funciones que realizaba para la fundación, con Hijón también porque tenía una actividad comercial, y con el señor Briones pues porque era el director comercial, claro. Tenía más relación por los cargos que desempeñaban que por ser miembro del Consejo, porque como tales miembros del Consejo, el Consejo normalmente se reunía para la aprobación de cuentas y poco más. Aparte del Consejo había una especie de un comité ejecutivo, algo así, ¿no? Eso lo ponen en marcha con nombre y apellidos, digamos, lo ponen en marcha posteriormente. En mi época no existía como tal un comité ejecutivo, pero sí que existía que cada vez que había la ocasión lo merecía, pues nos sentábamos a la mesa aquellas personas que entendíamos del asunto y ¿Con los auditores externos tenía usted relación? Sí. ¿Y con los departamentos que elaboraban la contabilidad, las cuentas anuales en Forum Filatélico, tenía usted relación? Claro, lógicamente. Mire, a través de esa triple relación, es decir, con los administradores o con aquellas personas que desempeñaban esos cargos, los auditores externos y los contables, ¿recuerda usted que se planteara en alguna ocasión el problema de la contabilización de las operaciones de Forum y si había que provisionar en las cuentas anuales, había que provisionar los compromisos que Forum Filatélico iba adquiriendo con los clientes? Bueno, ya en tiempos Forum ya estableció una provisión en ese sentido. ¿Sabe usted que se dejó de provisionar en un determinado momento? Sí, ya estaba yo como director general. Sí, por eso le pregunto, ¿por qué se dejó de provisionar? Pues mire, la verdad es que cuando se empezó a provisionar hasta donde yo sé, con un único fin, que era abaratar el coste impositivo en el impuesto sobre sociedades. Es decir, podemos agarrarnos a hacer una provisión en este sentido, se hace y pagamos menos impuestos. En el año 92 y durando hasta el año 95 comienza una inspección fiscal de Forum Filatélico. Inspección por la que pasan 3 distintos inspectores, cada uno está aproximadamente un año. La primera es una inspectora y después hay
2 inspectores. Yo con la primera fase de la inspección tuve menos relación porque estaba como asesor externo, no era director general, pero no me consta que la inspectora hiciera ningún comentario en cuanto a la provisión. Pero sí que puedo dar fe de que tanto el segundo como el tercer inspector pusieron en cuestión la provisión. Es verdad que no hicieron muchísima insistencia, pero nosotros, a nuestro entender, llegamos a la conclusión de que no hicieron muchísima insistencia porque las actas que estaban levantando a Fórum eran lo suficientemente importantes, económicamente hablando, como para no seguir más adelante. Y llegamos a la conclusión de que si hubieran sido más bajas, probablemente hubieran peleado más el tema de la no deducibilidad de la provisión para responsabilidades. En esa base, yo le recomendé al presidente que dejáramos de otorgar la provisión para responsabilidades porque esta inspección, por decirlo de alguna manera, la habíamos pasado en ese sentido, pero que a futuro no le vamos a... Podía ser que no la pasáramos. ¿Y usted se encontró alguna otra voz en otro sentido dentro del Fórum que le dijeran hay que provisionar y hay que provisionar los compromisos que tenemos con los clientes? Bueno, yo era un convencido de que no había que provisionar, porque para mí el planteamiento de una provisión es que exista un riesgo de que se pueda producir un quebranto para la sociedad. El asumir el compromiso de recompra por una filatelia que luego se ha demostrado históricamente que se ha ido vendiendo a un precio superior al que se recompraba, no generaba ningún quebranto para la empresa. Entonces, yo desde luego no veía la necesidad de generar una provisión y... Bien, señor Pacheco, usted estaba al tanto como director general de que determinadas noticias circulaban en la prensa en relación con la actividad de Fórum Filatélico y si la actividad de Fórum Filatélico era lícita, no lícita, sobre la licitud de la... No, noticias, yo digo si estamos tratando sobre noticias sobre si la actividad... No, en prensa como tal, no. En alguna publicación que yo no calificaría como prensa, sí, pero no. Sí, se refiere usted a asociaciones de consumidores, sí, usuarios y tal, sí. ¿Cómo le llegaban a usted esas noticias? Pues yo creo que la primera vez que hay algo de esto, que yo soy consciente de algo de esto, es el año 96. Me parece. Y ¿por medio de quién? Creo que me llega a través de Juan Macía. ¿Y qué le cuenta el señor Macía? ¿De qué le informa? Pues me pasó, creo que me metiera una nota en la que me informaba de... Bueno, vamos a tener una nota a la vista si usted quiere tenerla. Mejor. Este documento, señorías, se encuentra ante la documentación incautada el 2 de octubre del año 2007 en José Abascal 38, tomo 3, despacho de Juan Macía, página 78 del PDF. Bien, señor Pacheco, mira, ahí tiene una comunicación, no sé si la hubo una anterior al año 96, pero esta es del año 99, ¿de acuerdo? En el que el señor Macía, que firma ahí, le pone en conocimiento que, con 3 hojas en total, pone abajo, esto y las 2 hojas del diario o de la revista Dinero 15 que edita la OCU, dice otra presunta estafa con sellos. Dice que lo de otra ya me alarmó y efectivamente hacia el final hace una referencia nada halagüeña a Fórum Filatélico. No es el tema principal, pero nos roza y te ruego, dice, que no decidáis nada sin escucharme antes. Pienso que hay que hacer algo, de hacer algo hay que hacerlo, hay que tirar por elevación. ¿El señor Macía le informaba habitualmente a usted como director general de estas cosas? No, lo que pasa es que daba la casualidad de que el señor Macía era suscriptor de Dinero 15. Y entonces ya le digo que había habido otra ocasión, también unos años anteriores, en los que se había publicado también algo parecido en Dinero 15, que era la revista de la UCU. Bien, como dice el señor Macía, te ruego no decidáis nada sin escucharme antes. ¿Qué era lo que ustedes decidían o podían decidir o venían decidiendo, si es que hay antecedentes de esto? Yo me imagino que era porque él mantenía una buena relación con el director de la UCU y de hecho ya en una situación precedente, por eso él habla de tirar por elevación, en una situación precedente ya había él propiciado un contacto
entre el director de la OCU y el presidente Jesús Fernández Prada. ¿Y qué significa esto de hacer algo hay que tirar por elevación? Pues eso, en la tirar por elevación se refería a una reunión con el presidente. El presidente de Fórum con, digamos, el máximo responsable de quien fuera de la OCU, lo que fuera. Sí. Mire, ¿usted, señor Pacheco, tenía algún tipo de relación directa o indirecta con los proveedores de Fórum Filatélico? Desde el punto de vista del pago de las facturas y desde el punto de vista de los periodos de pago también, sí. Pero ¿sabe usted quiénes son los proveedores de Fórum Filatélico? ¿Los conoce? ¿Les pone usted cara, nombre, firma? Pongo nombre de empresa. De empresa. ¿Esos proveedores filatélicos cómo se localizaban? ¿Cómo se seleccionaban? ¿Cómo se elegían? Pues mire, en una primera fase estaba... Cuando yo entro ya como director general, creo que el suministrador de filatelia se llamaba European Philatelic. European Philatelic. Y posteriormente hay un pool, Gesell & Bauer, que era un proveedor alemán, Suárez & Silva, que era un proveedor portugués, Max Colli, un proveedor italiano, y un par de proveedores ingleses o irlandeses. ¿Quién elegía a sus proveedores o cómo los localizaban? El presidente. El presidente directamente. Sí. Mire, durante el tiempo que usted siguió, cuando usted sale de Fórum, sigue facturando a Fórum. Sí. ¿Tiene conocimiento de quiénes son los proveedores de Fórum durante ese tiempo, hasta el año 2006? Pues me imagino que en algún lado he visto nombres, sí, seguramente tendré. ¿Usted llegó a conocer que Fórum Filatélico tuvo una sociedad proveedora, o una entidad proveedora que era Sprineste, sociedad limitada, una sociedad española? No. No ha tenido De conocimiento. eso me enteré, me enteré en su momento, pues si la sociedad está, creo que se constituye en algún momento de 2005, pues yo me entero pues en algún momento de 2006, pero sí lo supe, sí. Pero se entera en 2006 cuando usted está prestando servicios profesionales para... Sí, pues en alguna charla dentro de la empresa, sí. ¿Y qué le dicen de Sprineste? ¿Qué le cuentan que es Sprineste? Pues lo que recuerdo de esa conversación es que básicamente estaba fundamentada en asumir buena parte del trabajo que hasta ahora estaba haciendo el departamento de filatelia. ¿Quién le transmite esa...? Bueno, imagino que sí, una conversación con Antonio Merino porque era con quien principalmente tenía relación. ¿Y le contó el señor Merino quién era el responsable último de esa sociedad? No, lo que sí que me contó es que trabajaba Belén, porque yo creo que estoy pensando que probablemente el tema viene porque yo pregunto por Belén, porque no la he visto en las últimas veces que he ido por allí y tal, y me dice, no, es que Belén está en Sprineste, que es una sociedad que se dedica a esto. Probablemente fue así. Mire, durante el tiempo usted fue director general, ¿tuvo un contacto con el señor Ángel Tejero? Sí, alguna vez sí. ¿Y con motivo de qué? Pues porque era una persona muy vinculada al presidente y tuvo que ver con alguna de las sociedades del grupo, como mínimo con una que se llama Forum Artis, creo que tenía relación, y con alguna más. No sé. ¿Tuvo usted contacto con la sociedad Creative Investment, una sociedad española? ¿Pero sabe de qué sociedad estamos hablando? Sí, pero lo he conocido, o sea, nunca lo supe mientras estuve allí. Nunca supo que era, digamos, una... Nunca vi el nombre de Creative, nunca supe de su existencia. ¿Y Atrio Collections? Tampoco. Stamps Collector? Tampoco. ¿Y don Abelardo Elena, sabe usted quién es? Sí. ¿De qué conoce el señor Abelardo Elena? Pues también es una persona que estaba muy vinculada al anterior presidente y que había hecho multitud de buenos trabajos para el grupo. En una serie de distintas empresas. Allí donde hiciera falta se le ponía y siempre funcionaba bien. ¿Sabe usted qué relación tenía este señor con el señor Tejero? ¿Con el señor Tejero? No. De acuerdo, pues no hay ninguna pregunta más, sería mucho. ¿Alguna pregunta por parte de las acusaciones? ¿Las defensas? Con la venia del tribunal, buenos días, don Eduardo. Buenos días. Como director general... Identifíquese, por favor. No lo hicimos en la jornada de ayer porque era la única defensa que preguntaba, pero ahora se los ruego. Con la grabación. Discúlpeme, Minerva Díaz por la defensa de Francisco Briones y Fórum Filatélico. Le decía buenos días, don Eduardo. Como director general que ha sido durante 6 años de Fórum Filatélico, ¿puede resumir brevemente las funciones que tenía como director general?
primeros años estaban muy encaminadas al tema administrativo. Forum por aquel entonces, sus procesos contables y administrativos no eran todo lo buenos que deberían de ser para una empresa que ya tenía aquel tamaño y aquella actividad. Entonces, los primeros años, mucha actividad en cuanto a mejorar procesos administrativos. A continuación, entramos en un proceso de descentralización también de la firma, porque prácticamente todo se hacía en Madrid, cuando había una serie de delegaciones abiertas que tenían muy poco contenido desde el punto de vista organizativo de administración, entonces se le dieron muchísimas más competencias. Hicimos un proceso también después de un estudio de cómo estaban. Nosotros teníamos muchos centros operativos que colgaban de las delegaciones y que en todos ellos estaban pagando alquileres, entonces entramos en una dinámica de intentar conseguir una mejor patrimonialización, entonces se compraron distintos inmuebles en delegaciones y en centros operativos, y esa ya fue una senda que se siguió en el futuro. Y luego ya a partir de quizá 1997 o una cosa así, pues ya abordo también otras cuestiones más, como es entrar en temas de la actividad comercial de la empresa, que yo hasta ese momento pues había entrado muy poco. Entonces, bueno, pues ya cubro todo La elaboración de cuentas anuales. Usted es director general hasta finales del 99, principios de 2000. Entiendo que las últimas cuentas en las que usted trabaja son las del 98. Sí, las del 98 las termino yo de revisar y demás. ¿Puede explicarnos brevemente cuál es el proceso que se sigue para la elaboración de cuentas anuales en Forum Filatélico, hasta donde usted intervino? Bueno, pues las cuentas las elabora el Departamento de Contabilidad. El Departamento de Contabilidad que, lógicamente, durante el transcurso del año se han ido dando curso a la contabilización de todas las operaciones, se ha ido sometiendo a la contabilidad hasta ciertos procesos de revisión para que no se produzcan errores notables ni nada por el estilo. Pues al final, con los datos que se aportan de las existencias que hay al cierre del ejercicio, a 31 de diciembre, se hacen los últimos apuntes necesarios y se cierra un balance, se sacan una serie de detalles, se ven contabilidad, constata datos con auditoría interna, luego lo ven con el director de administración y por último el director de administración lo ve conmigo. Es decir, usted supervisa ese trabajo de los distintos departamentos internos. ¿Y es usted quien se lo presenta? ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que usted ve la elaboración, o que el director general ve la elaboración de esas cuentas anuales, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué se hace con esas cuentas? Pues luego se presentan al Consejo para que las formule, claro. ¿Cómo se le presentan al Consejo? Exactamente, ¿cuál era el proceso? ¿En qué consistía esa presentación? Pues esa presentación consistía en una lectura de las cuentas. Se hacía una lectura de las cuentas anuales, ya era lo que era el ejemplar completo de las cuentas anuales, con la memoria, con todos los datos ilustrativos que le iban acompañando. Entonces se daba una lectura, se hacía hincapié, pues afortunadamente todos los años se crecía en volumen de ventas, se crecía en resultados, se comentaba si se había adquirido alguna nueva oficina, o eran comentarios de ese tipo. ¿Puede explicarnos brevemente, hasta donde usted sabe, cómo contabilizaba Forum en sus cuentas el coste de adquisición de filatelia, por favor, de la filatelia? Sí, haciendo una media ponderada entre las existencias que compraba a proveedores externos y las existencias que recompraba a sus clientes. Y esa forma de contabilizar la filatelia, el coste de adquisición, ¿es una forma que decidieron ustedes? ¿Es una forma que está recogida? Es la que establece el Plan General Contable como primera opción. Establece también una segunda opción, que sería el método FIFO, el primero que entra, primero que sale, pero la primera opción que establece es esta. Debido a su conocimiento por los 6 años en los que fue director general de Forum Filatélico, ¿qué incidencia tendría en las cuentas anuales de Forum Filatélico valorar sus existencias de filatelia a 0 euros? Hombre, dependiendo de los años tendría más o menos incidencia, pero nunca sería mucha, siempre sería poca, porque el capítulo de existencia dentro del total del activo de la sociedad en cuanto a la afectación de sus resultados sería pequeño.
Voy a pasar a los proveedores. Le ha preguntado ya el Ministerio Fiscal y ha dejado claro que su relación con los proveedores externos de Filatelia era únicamente circunscrita a sus funciones como director general, pero me gustaría que hiciera un ejercicio de memoria, don Eduardo, y recordara, si recuerda, si hubo durante su vigencia como director general, si hubo algún proceso de selección de proveedores extranjeros. Sí. ¿Puede explicarnos más o menos cuándo se produjo y en qué consistió? Pues esto debe ocurrir o a finales del 98 o a principios del 99 aproximadamente. El presidente decidió ampliar la red de proveedores. No sé si porque no estuviera contento con los que había, no sé si porque quería realmente generar mayor competencia, no lo sé. Pero se hizo una selección. Perdón, ¿y qué año ha dicho? Finales del 98 o principios del 99. ¿Y en qué consistió ese proceso? ¿Recuerda? ¿Cómo se hizo? Sí, se hizo. Bueno, él era un amante de Inglaterra en cuanto al que él decía que era la cuna del coleccionismo filatélico y que es donde más afición había por la filatelia. Y entonces fue en un diario económico inglés donde se publicaron los anuncios solicitando filatelia. Anuncios en los que había que contestar, creo que a un apartado de correo, no se nos identificaba que era Forum Filatélico quien estaba poniendo ese anuncio. Y a partir de ahí empezaron a llegar una serie de solicitudes. Sé que algunas se descartaron, sé que otras se empezó a contactar con esos proveedores y se les exigía pues una serie de condiciones, sobre todo en cuanto a la calidad de la filatelia y en cuanto a la capacidad de poder suministrar una cantidad importante, que no fueran cantidades menores. Una vez que se solicitaba o se admitía al proveedor, ¿puede recordar qué características eran las que exigía Forum para admitir a esos proveedores? El compromiso por parte del proveedor de que la filatelia que iba a vender era filatelia de lujo, el compromiso a que había que cumplir, no recuerdo la cifra, pero con un mínimo mensual en cuanto a cantidad, y luego tenía que aceptar también nuestras condiciones de pago, que eran un poquito dilatadas en el tiempo, que debíamos pagar a 180. Condiciones de pago y precios. Los precios los tenía los precios, sí. Forum decía que compraba a estos precios, porque además, y eso se mantuvieron para todos los proveedores que se seleccionaron. O sea, no ponían ellos los precios los ponía Forum. Forum decía, compro filatelia del tema Europa de tal año a tal precio. Las condiciones de pago decía que eran muy largas en el porque era lo que nos interesaba, claro. Creo, no estoy seguro si eran 150 o 180 días. ¿Esas condiciones se llegaron a renegociar con posterioridad? En algún caso, sí, no en todos los casos, pero por lo menos 2 o 3 proveedores pidieron una negociación en ese sentido, y no sé si se les llevó a 120 o a 90 días, una cosa así. Cuando usted entró, damos un poco marcha atrás porque ahora estábamos hablando del 98-99, cuando usted entró y por razones de su trabajo vio la lista de proveedores extranjeros que tenía Forum Filatélico, ¿qué destacaría, qué características destacarían de ese pool de proveedores que tenían? ¿Había alguna característica que le llamara la atención respecto a sus proveedores extranjeros? Hablo. Bueno, pues no. No, la verdad no. ¿Puede explicarnos, por razón de su trabajo, puede explicarnos qué es el régimen especial de IVA y si Forum exigía a sus proveedores poder acogerse a este régimen especial? Para Forum era fundamental. En el régimen general, si nos ponemos en los tipos actuales, pues si Forum hoy estuviera operando y vendiera filatelia por 121 euros a un cliente y estuviera en el régimen general, 100 serían su base imponible y 21 euros se los tendría que dar Hacienda. Si con la aplicación del régimen especial de artículos de colección y objetos usados, la base imponible no es el precio, no la compone el precio de venta, la base imponible es el margen que tenga Forum. O sea, si Forum hubiera vendido por 121 euros y esa filatelia lo hubiera comprado por 80, por decir algo, pues solamente constituiría los 41 que hay de diferencia entre 80 y 121, estarían formando la base imponible y el IVA.
Con lo cual, al final, en esa misma operativa habría cobrado 121 euros, pero el IVA que tendría que ingresar a Hacienda, en vez de ser 21, pues serían 8 o 9 euros. Por lo tanto, para Forum era vital que estaban en régimen especial. Entonces, la característica que sí que tenían todos los proveedores de Forum es que estaban acogidos al régimen especial. Porque Forum solo podía estar en el régimen especial si sus adquisiciones se las hacía a otros sujetos pasivos que también estuvieran acogidos al régimen especial. Y esa era mi pregunta. ¿Qué sujetos pasivos pueden acogerse al régimen especial? ¿Intracomunitarios? Sí, los intermediarios. Esto para toda la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? En definitiva, don Eduardo, los proveedores de Forum tenían que pertenecer a la Comunidad Económica Europea para poder facturar con el régimen especial. Yo creo que lo importante es que tenían que estar acogidos al régimen especial para que nosotros también lo pudiéramos estar. Bien. Siguiendo un poco en el orden que ha interrogado el Ministerio Fiscal, usted ha contestado cómo conoció a Llorca, al señor Llorca, y la relación que tuvo con él. En algún momento de sus años, tanto como director general como con su posterior colaboración externa, ¿ha relacionado al señor Llorca con los proveedores internacionales de filatelia? Mientras yo estuve allí no, pero por lo que he ido leyendo y he ido conociendo después, pues ahora sí que sé que se le relaciona. ¿Sí? Voy a preguntarle brevemente por la relación con Francisco Briones Nieto. Usted, hasta que sale de Forum como director general, ¿qué relación tuvo con Francisco Briones? ¿De qué hablaba con Francisco Briones? ¿De qué despachaba con Francisco Briones? Pues de lo normal que pueden hablar el director general y el director comercial, de objetivos de la empresa, de cómo está evolucionando una delegación, cómo está evolucionando otra. También hablábamos de temas de inversión, porque las inversiones que afectaban, por ejemplo, a adquisiciones de centros operativos o de delegaciones, pues también tenían mucho que ver con la rama comercial. No era lo mismo que en un centro operativo fuera un edificio muy representativo y que fuera propiedad de Forum, que fuera una oficinita alquilada. Entonces, bueno, pues de todas las cosas normales en cuanto... Francisco Briones tenía poder ejecutivo o poder de decisión durante el tiempo que usted fue director general. En competencias del área comercial, sí. En competencias del área comercial. Bien. Fue usted quien propuso, me ha parecido entender a preguntas del Ministerio Fiscal, que fue usted quien propuso al señor Merino como su sustituto dentro de la empresa, ¿correcto? Sí. Usted ha dicho que terminó o que presentó su dimisión o que comunicó su salida al anterior presidente o que se marchó de Forum a finales del 99 o principios del 2001. Sin embargo, obra en la causa... Del 2000, perdón. Sin embargo, obra en la causa, señor Pacheco, que hay nóminas suyas hasta mayo. Hasta mayo, sí, sí. ¿A qué obedecen esos 4 meses o 5? Obedecen a esto que le explicaba antes al señor fiscal, que el señor Fernández Prada tenía dudas, no tenía claro si optar por lo que yo le estaba planteando o si buscar una persona de fuera. Y se lo tomó con calma. Es una época en la que el señor Fernández Prada ya estaba enfermo. Él fallece después de un tumor cerebral, creo. Y ya en esa época ya estaba enfermo y, bueno, pues se tomaba las cosas de otra manera, se lo tomó con un poquito más de calma. El caso es que yo cada 2 o 3 semanas le iba dando un toque de atención y ya en un momento a principios de abril ya pues me dice que sí, que vale, que le parece bien que sea Antonio Merino y ya se hace público. ¿Usted colabora con don Antonio Merino mientras se hace cargo mientras toma posesión o se hace cargo de la nueva designación? Sí, porque entre otras cosas el presidente me pide que luego yo me quede, una vez que dejo la dirección general, pero que me quede como asesor externo. Durante esos meses de colaboración, ¿le manifiesta al señor Merino en algún momento su preocupación por estar trabajando en una empresa que no está haciendo las cosas bien, no, puede... Nosotros siempre partíamos de la base de que estábamos haciendo bastante bien las cosas. Pero preocupación personal del señor Merino. Eduardo, yo creo que esto es financiero, creo que no lo estamos haciendo bien, creo que estamos ocultando información. No. ¿En algún momento el señor Fernández Prada le comenta a usted que los precios de la filatelia o que el porcentaje de revalorización de la filatelia se hace dependiendo de las necesidades para hacer frente a los compromisos que se van adquiriendo con los nuevos clientes?
en ningún momento. Usted ha manifestado que al señor Fernández Prada le cuesta asumir como su sustituto a don Antonio Merino. Sí, pero bueno, yo no creo que sea por nada en contra de Antonio Merino, simplemente porque bueno... ¿Una cuestión de confianza? Es una cuestión de confianza y porque él no había tenido prácticamente relación con él previamente. Usted dice que mantiene una colaboración externa en el 2001-2 y en el 2005, si no recuerdo mal, a preguntas del Ministerio Fiscal. Durante ese tiempo de colaboración externa, ¿con quién mantiene usted más comunicación de fórum? Con Antonio Merino. Durante ese tiempo, ¿el señor Merino le manifiesta alguna inquietud respecto a lo que le acabo de preguntar, respecto a la empresa, a la viabilidad de la empresa, a la solvencia de la empresa, el carácter de la empresa, la actividad de la empresa? No. No hay más preguntas, señorías, muchas. Siguiente defensa. Con la venia de la sala, Miguel Cuellar, letrado del señor López Gilarte. Voy a tratar de ser breve, señoría, siguiendo un poco el hilo conductor de las preguntas que le ha hecho el Ministerio Público. Señor Pacheco, ¿usted recuerda si la operación de Ross Soprani, al que usted ha contestado, la aprobó el Consejo de Administración de la sociedad? No. ¿Usted recuerda, señor Pacheco? No que no lo recuerde, que no la aprobó. Que no la aprobó, bien. ¿Usted recuerda si la transformación del contrato original con los clientes a sugerencia de Ernst & Young se dividió en 3 contratos? Usted lo ha explicado. ¿Usted recuerda si eso se aprobó expresamente en el Consejo de Administración? No. Usted ha dicho también la pregunta del Ministerio Público en relación con la comunicación del señor Maciá, que se le ha exhibido, que el señor Maciá se refirió y dijo, creo que ha anotado textualmente, no decidáis nada. No decidáis nada. ¿Qué personas son el sujeto pasivo de esa decisión? Pues eran los que decidían. Se estaba refiriendo al presidente y a mí mismo. ¿A ustedes dos? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Usted recuerda si el señor López Gilarte tenía despacho en la sede central de la compañía en Madrid? No tenía. ¿Recuerda si el señor López Gilarte asistía con frecuencia a Madrid a cuestiones de la entidad? Asistía, había una convocatoria en la que se reunían a los delegados y cosas por el estilo, o sea, por actividad comercial. No tenía una presencia especialmente activa en Madrid en relación con las cuestiones generales de la sociedad. No. La presencia que tenía en Madrid, excepto el día que venía al Consejo, era única y exclusivamente para el tema de temas comerciales, y porque habíamos hecho una reunión allí en la que venían los delegados, o porque él tenía una reunión con el director comercial. Le ruego que nos ilustre con la mayor concisión de la que seamos capaces cómo eran las convocatorias del Consejo de Administración. ¿Quién convocaba la sesión del Consejo? ¿La convocaba usted? ¿La convocaba la presidencia? No, se hacía por parte del Departamento de Asesoría Jurídica, se hacía el escrito de convocatoria. ¿El orden del día quién lo redactaba? ¿En qué puntos se incluían en ese orden del día? Pues nos sentábamos el presidente, el responsable jurídico y yo y veíamos los puntos de orden. ¿Se levantaba acta de las sesiones del Consejo de Administración? Sí. ¿Quién las levantaba? ¿Quién tomaba nota? Pues el que hacía la función de secretario, que era el responsable del Departamento Jurídico. ¿Y qué ocurría con esas actas? ¿Se incorporaban a un libro de actas? ¿Estaban en un archivo informático? Se lo pregunto porque esas actas no han aparecido en el procedimiento. Pues entiendo que... Señor letrado, si omitiese hacer ese tipo de indicaciones como la que acaba de hacer... Sabe la sala que lo procuro, pido disculpas, señoría. Pues entiendo que se archivarían, pero... ¿En formato papel físicamente? En formato en papel? Físicamente estaban las actas, desde luego. Bien. Con respecto al tema de la aprobación de cuentas, ha referido usted que intervenía el Departamento de Auditoría Interna. Sí. ¿Qué hacía en concreto el Departamento de Auditoría Interna? Quiere decir, ¿era un departamento específico de la entidad dedicado al seguimiento, preparación, elaboración de las cuentas durante todo el año? ¿Qué es esa auditoría interna? El Departamento de Auditoría Interna hacía las labores propias de un Departamento de Auditoría Interna en una empresa de este tipo, que principalmente no... Diga, por favor, ¿cuáles son? Por eso digo, principalmente no van encaminadas tanto a la contabilidad de la empresa, sino a hacer pruebas de procedimiento y ver que si ciertos episodios tienen que cubrir una serie de etapas, que las cubren, y si esas etapas que tienen que cubrir las tienen que hacer con una serie de condiciones ellos, por ejemplo, visitaban los centros operativos, veían qué se hacía en los centros operativos, qué cursos se le daba a los contratos, si el centro operativo tenía que ir a su delegación en un periodo de tiempo y cumplimentando una serie de documentos que los cumplimentaran. Ese era su principal trabajo, independientemente de que cuando luego llegaba el cierre del ejercicio pues tuvieran que hacer
mayor trabajo ya más vinculado quizá un poquito más a la contabilidad, pero vamos, no era su principal función. Bien. También ha contestado preguntas de la defensa que me ha precedido en el uso de la palabra sobre cómo se contabilizaba el precio de adquisición de los productos filatélicos. ¿Puede poner, por favor, un ejemplo práctico de cómo se hacía esa media ponderada? Una cosa aproximada. Bueno, ejemplo que era una media aritmética, si se compraba a los proveedores por 20 y a los clientes por 100 eran 120, se dividía entre 2 y era 60. Eran el mismo número de unidades las compradas a los proveedores externos y las recompradas a los clientes, suponiendo que fueran el mismo número de unidades, pues sería justamente una media aritmética. No siendo el mismo número de unidades, es una media ponderada, claro. Perfecto. ¿A usted le consta que en el Consejo de Administración se tratara en alguna ocasión algún aspecto de la compra de filatelia? ¿Sobre qué proveedores eran? ¿Sobre a qué precio se compraba? No que se discutiera en el Consejo. Es que el Consejo se reunía solamente, yo creo que en mi época era un consejo al año solamente, era el consejo que se reunía para formular cuentas, básicamente. Para firmar las cuentas y ya está. ¿A usted le consta que se informara al Consejo de Administración por algún cauce sobre los informes de Clifford Chance y de Ernst & Young, por lo que le han preguntado? Yo creo que no. ¿Usted hacía personalmente a esos consejos de administración? Sí, yo hasta el consejo del 99, que aprobaba las cuentas del 98, yo asistía y yo les hacía la lectura además, y si preguntaban algo, yo se lo aclaraba. ¿Informó usted en el Consejo, se trató en alguna ocasión sobre las inspecciones de Hacienda de la Agencia Tributaria, las inspecciones fiscales por las que usted también ha contestado? Yo creo que sí que se les comentó cómo iba en algún, claro, porque esto estuvo acaballado en el tiempo, o sea, duraron 3 años. Entonces, seguro que cuando, o sea, no, ahora estoy hablando por pura lógica, no porque lo recuerde, pero seguro que cuando llegó el consejo que se celebró en el 95 para aprobar las cuentas del 94, que estábamos en plena inspección, pues seguro que se les comentó, oye, esto va bien, esto va regular, o seguro. Bien, nada más que eso. Y una última, si es posible, por favor, para exhibir el documento que este letrado está insistiendo sobre la estructura de la sociedad que consta anexo al informe de la administración concursal. La sala ya lo tiene, no sé si... La sala ya, creo que lo he apuntado varias veces, pero... Es el esquema organizativo anexo al informe de la administración concursal. Le quiero preguntar al señor Pacheco si en su época como director general o en la época posterior hasta el 2006 que fue asesor externo, si identifica ese organigrama como... Me cuesta identificar las letras porque ya las veo muy pequeñas. Eso sí que me cuesta ahora mismo, la verdad, pero... No sé si el Ministerio Fiscal quiere que dé la ruta, pues parece que no hace falta, ¿verdad? Bueno, puede ser algo parecido, sí. Nunca sería exactamente así, pero parecido, sí. Muy bien, nada más, muchas gracias, señoría. Siguiente defensa. Con la vena de sala, brevemente, José Antonio López en representación de Agustín Fernández. Buenos días. Buenos días, señor Pacheco. Al hilo de esta pregunta última, precisamente, que le acaban de hacer, si se fija usted, aparece el delegado de Madrid. ¿Quién era en su época el delegado de Madrid? Agustín Fernández. Señor Fernández, delegado de Madrid. Yo creo que sí. ¿Qué cargo presentaba entonces el presidente, señor Briones? Pues ahora que me dice usted, tiene razón en una cosa, es que durante un tiempo el señor Briones fue director comercial y director de Madrid. Pero yo creo que luego hay un momento, no sé situar cuándo, que la dirección de Madrid la coge Agustín Fernández, creo. Bien, otra pregunta. Usted ha hablado de las sociedades de foro. Usted pertenecía a los consejos de administración de algunas de esas sociedades, ¿no? Sí. Esas sociedades tenían, además del consejo, un gerente o un gestor que se encargaba de ellas. Sí. ¿Y con quién despachaba ese gerente o gestor? Pues unas veces conmigo, otras veces con Manuel Pinto, dependiendo del tipo de cuál fuera la empresa. Era con las personas, alguna vez con el presidente. ¿Esos consejos tomaban decisiones de la sociedad o simplemente se limitaban a aprobar las cuentas, como en el caso de Foro? Se limitaban a aprobar las cuentas. Pues ninguna pregunta más. Siguiente. Sí, con su venia, José María de Pablo, en defensa de don Juan Macía. Mire,
Le ha mostrado un documento al Ministerio Fiscal, la carta que le remite en el año 99 mi cliente, don Juan Maciá. Esa carta, creo que también venía en lo que le ha enseñado el Ministerio Fiscal, viene acompañada de un recorte de la revista Dinero 15, ¿no?, de la que ha dicho que era suscriptor don Juan Maciá, que habla de una empresa, bueno, el artículo no habla de Fórum Filatélico, sino de una empresa que se llama Excel, y muestra algunas propiedades que, como por ejemplo unos intereses del 16% anual, ausencia de seguro, que no se corresponden al producto de Fórum Filatélico. Lo que proponía el señor Maciá era que se hablara por elevación con el director de la OCU para explicarle precisamente que estas características de esta empresa Excel no son las características de Fórum. Lo hemos entendido así. Perfecto, señoría, muchas gracias. Vamos a ver. Nos ha dicho también que don Juan Maciá le enseña esto porque era suscriptor de esta revista. Para contestar a las informaciones negativas, tanto de este tipo de revistas como de cualquier información que existiera y dirigir esa estrategia informativa de Fórum Filatélico, había una empresa externa contratada para llevar a cabo esas tareas que se llamaba Efecto Dominó. Sí. Bien. No sé en qué momento exactamente se contrata Efecto Dominó, en el 96, 97, una cosa así. Perfecto. Mire, lo ha dicho de pasada, me gustaría escucharlo claramente. La función de don Juan Maciá en Fórum Filatélico se reducía exclusivamente a las tareas de la Fundación. Sí, él estaba muy vinculado, muy entroncado con la Fundación. De hecho, tenía el despacho en la Fundación y ahí acudía casi prácticamente a diario, y es lo que se dedicaba. Por eso lo digo, porque también en el documento que le ha mostrado el Ministerio Fiscal, al final dice: si quieres el miércoles, antes de la firma de la renovación del convenio con la Agencia EFE y la Universidad San Pablo CEU, hablamos. Era precisamente estas tareas las de don Juan Maciá, estos convenios con la Agencia EFE, etcétera. Perfecto. Y una última pregunta. ¿Le han enseñado el esquema organizativo antes de que ha hecho la Administración concursal? En ese esquema organizativo no aparece don Juan Maciá. Aparecen otros consejeros, otras personas, pero no aparece don Juan Maciá. ¿Es correcto? ¿Usted entiende efectivamente que don Juan Maciá no tenía labores en ese esquema organizativo de No lo tenía porque su vinculación era total con la Fundación. Perfecto, muchas gracias. Ni más preguntas. Siguiente. Con la venia del Tribunal, Javier Melero, en defensa del señor Antonio Merino. Buenos días. Buenos días, señor Pacheco. A ver, una cuestión. Usted ha dicho que fue quien propuso al señor Merino para sustituirle en el año 2000 en el ejercicio del cargo. La pregunta es si usted instruyó también al señor Merino en las competencias propias del cargo que usted ejercía hasta ese momento. Habíamos hablado muchas veces, el señor Antonio Merino y yo teníamos una relación muy estrecha, sabía perfectamente cuáles eran mis competencias, si no al 100%, pues casi claro que hablamos de lo que había. Sí. ¿Cuál era el plus entre las competencias del señor Merino como director de administración y las que asumía como consecuencia de su sustitución? No había mucha diferencia porque las que usted ha descrito ya no solamente se quedaba en el vínculo de la administración, que es importantísimo, pero sino que se ampliaba a todo el espectro de la empresa. La pregunta es si el señor Merino fue, en la medida en que usted lo sepa, un director general con las competencias y atribuciones que usted tenía, o un director general diferente, con menos o con más competencias. Lo desconozco, pero eso dependería muy mucho de la relación que le entablara con el presidente y de cómo lo coordinara. ¿Tiene usted conocimiento del nivel de apoderamiento que tenía el señor Merino a partir del año 2000? Yo creo que no tenía poderes. ¿Esta era su situación también? Sí. Usted ha dicho que salió de la compañía, pero continuó vinculada a ella a través de una facturación que se mantuvo a través de los años como consultoría, como asesor externo. ¿Era usted asesor de presidencia y de dirección general? En lo teórico era así, aunque en la práctica con quien más repartía era con dirección general, pero no tanto, muchas veces no tanto de asesor. Muchos de los trabajos que hice, por ejemplo, estaban encaminados a que si se les ofrecía un proyecto de inversión, pues había que analizarlo, había que ver la bondad económica del proyecto, si era viable, si no era viable, y en todo ese periodo, pues la inmensa mayoría de los que llegaban me los pasaban a mí. Como consecuencia de ese asesoramiento y de esa relación que usted mantenía fluida, entiendo, con el señor Merino, ¿tenía usted conocimiento de las decisiones estratégicas en materia de inversiones que llevaba a cabo la compañía? Pues algunas sí, otras no. ¿Tuvo usted conocimiento de una política de inversiones en la Costa del Sol, por ejemplo, a través del Grupo Unido? Sí.
se le comentó cuál era la actividad de la compañía en ese sentido. Yo sabía que se estaba haciendo. Sí. ¿Se le describió por parte del señor Merino, por parte de alguien, alguna vinculación del señor Carlos Rodríguez, Llorca y no sé cuántas cosas más en relación con las inversiones inmobiliarias? No. ¿Alguien, o el señor Briones o el señor Merino, le definió al señor Llorca como un intermediario inmobiliario de gran prestigio y reputación? No. ¿Tuvo usted conocimiento, disculpe, una pregunta, cuando usted facturaba su asesoramiento, establecía los conceptos por la naturaleza del asesoramiento o hablamos de una iguala genérica? No, una iguala, había durante toda esa primera fase sí era una iguala, se podía facturar una iguala que cubría un número de horas en la primera fase y luego, que fue la factura más habitual. Y luego en la segunda fase con el señor Briones creo que también era igual. No estoy 100% seguro, pero creo que también era igual. En materia de red internacional de proveedores, que usted sepa, y a partir de esa relación y del traspaso de poderes, ¿el señor Merino tenía competencias superiores a las de usted o las compras internacionales pasaron a gravitar más en la esfera de dirección general? No creo. Los proveedores tendrían las mismas competencias que yo en ese sentido. ¿Los proveedores Crimpen y Pitelli significan algo para usted? ¿Tiene usted conocimiento de la existencia de los mismos? Bueno, he tenido conocimiento por la causa. Pitelli ya me sonaba, ya conocía yo el nombre, que Crimpen no, pero Pitelli ya conocía yo el nombre pero lo conocía no como empresa, sino como persona. O sea, para mí Pitelli era una persona muy conocida de Fernández Prado. En ese conocimiento, en el extraprocesal, evidentemente, no lo que usted conociera por su paso por el procedimiento, sino en su experiencia como director general, ¿qué representaban para usted Crimpen y Pitelli? Absolutamente nada. Otra cuestión, como consultor durante el periodo que ya le he comentado, ¿tuvo usted conocimiento de la caída de la póliza de seguro de Lloyd y de las vicisitudes que siguieron a la misma? A principios de 2006 es posible que me llegara algún comentario, sí. Pero no de la caída, sino de que había dificultades. ¿Prestó usted algún tipo de asesoramiento en relación con esta cuestión puntual? No se me pidió ningún tipo de asesoramiento. ¿Le fue comentada por el señor Merino? Me imagino que fue el señor Merino, sí. Pero no, ya le digo, no como que había desaparecido la cobertura, sino como que había algún tipo de dificultad. Eso es todo, muchas gracias. Siguiente. Sí, con la venia de la sala en defensa de Juan Ramón González. Señor Pacheco, yo únicamente quería preguntarle perdón, por el proceso, si usted recuerda el proceso que se siguió para la elaboración de los contratos filatélicos. Una vez que Ernst & Young y Clifford Chance informaron, emitieron los informes sobre los que se ha preguntado, y Ernst & Young, según usted mismo ha relatado, hizo una propuesta de división del contrato en 3 contratos. Sí. ¿Qué proceso se siguió para la redacción definitiva de los contratos? Creo que nos sentábamos en torno a una mesa, una serie de personas, de Ernst & Young y de Forum, pues luego estaba su cliente, estaba el presidente, yo creo que no, yo estaba por supuesto, y yo juraría que por lógica, es que no crea que lo recuerdo así como tengo la foto de la situación, pero yo por lógica pienso que estarían el director comercial, que entonces era el señor Briones, el director de administración, que era el señor Merino, incluso probablemente alguien de informática o de facturación, ¿vale? Entonces allí se iba departiendo, se iban viendo las modificaciones que iba proponiendo Ernst & Young y le íbamos dando forma. Yo tengo entendido que estas reuniones departamentales, ¿no?, o de editores, sí, con varios departamentos, eran relativamente frecuentes. Dependiendo de para qué, sí, eran muy frecuentes, aunque no hubiera un título, un nombre de consejo tal o órgano ejecutivo de tal, pero sí que las celebramos con... Y entre todos ustedes al final elaboraron una propuesta y fue la que finalmente... La relación final mantuvo muchas de los contratos, mantuvo muchas diferencias con respecto a la propuesta formulada por Ernst & Young. Yo creo que lo hicimos tal y como nos propuso Ernst & Young al final, o sea que... Y una última pregunta, en esas reuniones para discutir los términos de los contratos, ¿se discutía o se hablaba sobre la manera de calcular el precio de los productos filatélicos? No era el objeto del tema, el objeto era simplemente ver cuál era el mejor acomodo de los contratos, pero no había objeto de ver cuál era el precio de la filatelia. Muy bien, ninguna pregunta más, señoría, gracias. Siguiente. Con la venia Antonio Marañón en defensa de Belén Gómez Carballo. Mire usted, señor Pacheco, en la etapa en que usted estaba como director general, nos ha explicado que Belén Gómez Carballo